La Universidad Veracruzana y la Facultad de Ingeniería presentan a Lino Alberto Lor González en video de la tercera evaluación, unidad 4, psicometría, para la experiencia educativa de refrigeración y aire acondicionado, al cargo del docente el ingeniero Jiménez Silva José Isidro. Se denomina aire a la disolución de gases que constituye la atmósfera terrestre, que permanecen dentro del planeta Tierra por acción de la fuerza de gravedad. El aire es esencial para la vida en el planeta intransparente a simple vista. Es una mezcla de gases en proporciones ligeramente variables, compuesto por 21% de oxígeno, 68% de nitrógeno, 0.93% de argón, 0.004% de dióxido de carbono y pequeñas cantidades de otros gases. El aire también contiene una cantidad variable de vapor de agua, en promedio alrededor del 1% al nivel del mar y del 0.4% en toda la atmósfera. La humedad. Se denomina humedad o vapor de agua al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la atmósfera, el cual, por condensación, llega a formar las nubes, que ya no están formadas por vapor sino por agua o hielo. El agua está presente en todos los cuerpos vivos, ya sean animales o vegetales, y esa presencia es de gran importancia y es fundamental para la vida. En efecto, el agua es tan necesaria para los seres vivos que en el caso de los seres humanos, por ejemplo, pueden subsistir más tiempo sin comer que sin beber. La humedad presente en el aire tiene una influencia importante en nuestra vida cotidiana. De ahí que sea un concepto muy tenido en cuenta, pues afecta a nuestra salud, nuestro confort y también a la multitud de objetos, materias, agricultura y procesos de producción. Son muy comúnmente usados los conceptos de humedad absoluta y humedad relativa. No lo es tanto el de humedad específica, pero vamos a definir los tres, empezando por la humedad absoluta, que es la cantidad de vapor de agua, comúnmente medido en gramos, contenido en un determinado volumen de aire, comúnmente un metro cúbico de aire. Así pues, la humedad absoluta la mediremos en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. La humedad específica es el mismo concepto que la humedad absoluta, pero cambiando las unidades de medición. En este caso hablamos de kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Tanto la humedad absoluta como la específica, el agua siempre está formada de vapor. Finalmente, la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor contenida en el aire, que es la humedad absoluta, y la máxima cantidad que el aire sería capaz de contener a esa temperatura, que es la humedad absoluta de saturación. Temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco o temperatura seca es la medida con un termómetro convencional de mercurio o similar cuyo bulbo se encuentra seco. Esa temperatura, junto con la temperatura de bulbo húmedo, es utilizada en la valoración del bienestar térmico, en la determinación de la humedad del aire y en psicometría para el cálculo y estudio de las transformaciones del aire húmedo. Mediante el diagrama psicométrico o carta psicométrica, es posible partir de dos valores de entrada, uno de los cuales suele ser la temperatura seca por su fácil determinación, conocer el resto de las propiedades de las mezclas de aire seco y de vapor de agua. La unidad de medida en el sistema internacional es el Kelvin, aunque sigue utilizándose y está muy generalizado el grado Celsius. En los países anglosajones sigue utilizándose la escala Fahrenheit. Temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura leída por un termómetro cubierto con un paño empapado de agua, sobre el cual pasa el aire. Al 100% de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura del aire. A menor humedad, la temperatura de bulbo húmedo es más baja que la temperatura de bulbo seco, debido al enfriamiento por evaporación. La temperatura de bulbo húmedo se define como la temperatura de un paquete de enfriado hasta la saturación, por la evaporación de agua en él, con el calor latente suministrado por el paquete. Un termómetro de bulbo húmedo indica una temperatura cercana a la temperatura real de bulbo húmedo.
El límite teórico para la supervivencia humana durante más de unas pocas a la sombra, incluso con agua limitada, es de 35 grados Celsius, teóricamente equivalente a un índice de calor de 70 grados Celsius, aunque el calor índice no llega tan alto. Punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. A cualquier temperatura, hay una cantidad de vapor de agua que puede contener el aire. Esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. La adición de más vapor de agua produce esta condensación. Las temperaturas del punto de rocío en el aire comprimido varían desde la temperatura ambiente incluso hasta los menos 80 grados Celsius. La enthalpía del aire húmedo. La enthalpía específica del aire húmedo será la enthalpía de 1 kilogramo de aire seco más la enthalpía de los X kilogramos de vapor de agua que acompañan al kilogramo de aire seco. La fórmula entonces queda como H igual a Cp por T más Cpv por T más Lf por X, que en el sistema técnico queda como H igual a 0.24 T más 595 más 0.46 T por X, esto medido en kilocalorías por cada kilogramo. Si el aire se encontraba saturado y con gotas en agua de suspensión, es decir, X mayor a XS y la temperatura mayor a 0 grados, la entalpía del sistema sería igual a la del aire húmedo saturado más la del agua líquida. Si el aire se encontrara saturado, pero con cristales de hielo en suspensión, es decir, X más XS y la temperatura menor a 0 grados, la entalpía del sistema sería igual a la del aire saturado más la del hielo, por lo que la fórmula quedaría como H igual a 1005 más 1872.3 por T, 2257 por 10 a la 3 X, esto medido en joules por cada kilogramo. Factor de calor sensible. El calor sensible es la energía calorífica que suministrada a un cuerpo o un objeto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. En general se ha observado experimentalmente que la cantidad de calor necesaria para calentar o enfriar un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la diferencia de temperatura. La constante de proporcionalidad recibe el nombre de calor específico. Para aumentar la temperatura de un cuerpo hace falta aplicarle una cierta cantidad de calor o energía. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperaturas que se logre depende del calor específico del cuerpo que es distinto para cada sustancia. El calor sensible se puede calcular en algunos casos simples si el proceso se efectúa a presión constante, donde H es la entalpía del sistema, M es la masa del cuerpo, Cp es el calor específico a presión constante, T2 es la temperatura final y T1 la temperatura inicial del cuerpo. En cambio, si el proceso se realiza a volumen constante, en donde U representa la energía interna del sistema, N son las moles de la sustancia y Cv es el calor específico a volumen constante. Los valores de calor específico varían también con la temperatura ambiente y el estado físico de agregación de las sustancias. Carta psicométrica. Una carta psicométrica es una gráfica de las propiedades del aire, tales como temperatura, humedad relativa, volumen, presión, etc. Las cartas psicométricas se utilizan para determinar cómo varían estas propiedades al cambiar la humedad en el aire. Puede basarse en datos obtenidos de la presión atmosférica normal a nivel del mar o pueden estar basadas en presiones menores que la atmosférica, o sea, para sitios mayores a altura sobre el nivel del mar. Utilizaremos una carta psicométrica basada en la presión atmosférica normal, también llamada presión barométrica, de 101.3 kilopascales o 760 milímetros de mercurio. Esta carta cubre un rango de temperaturas de bulbo seco de menos 10 grados hasta los 55 grados
y un rango de temperaturas de bulbo húmedo desde los -10 grados hasta 35 grados centígrados. Está hecha con datos basados a la presión atmosférica normal de 101.325 pascales y las unidades son las del Sistema Internacional. Las temperaturas están en grados centígrados, el volumen en metros cúbicos cuadrados, la humedad relativa en porcentajes, el contenido de humedad en kilogramos por aire seco, la entalpía y la entropía están en kilojoules por kilogramo de aire seco, recordando que un kilojoule por kilogramo es igual a 0.239 kilogramos sobre kilogramos es igual a 0.430 BTU por libra. En una carta psicométrica se encuentran todas las propiedades del aire, de las cuales las de mayor importancia son las siguientes: la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía y el volumen específico. Mediciones de humedad. El medidor de humedad es el higrómetro. Es un instrumento que se utiliza en meteorología para medir el grado de humedad del aire en la atmósfera. Los resultados se expresan en porcentajes y hay dos tipos. Los analógicos destacan por ser altamente precisos, ya que detectan los cambios de humedad en el ambiente casi de manera inmediata, pero de vez en cuando hay que calibrarlos, por lo que no suelen venderse mucho. Y los digitales también son precisos, aunque un poco menos. No necesitan ningún tipo de mantenimiento y además están listos para su uso justo después de comprarlo. Ciclómetro. El ciclómetro es un aparato que tiene dos termómetros, uno llamado seco, que está en contacto con el aire y mide la temperatura del aire, otro llamado húmedo, que tiene el depósito recubierto de una muselina húmeda mediante una mecha que le pone en comunicación con un depósito de agua destilada. Debe exponerse a una corriente del aire. Funcionamiento. Existen dos tipos de psicómetros basados en su funcionamiento. Están los de ventilación natural, que son los psicómetros que están formados por dos termómetros, principalmente por RTDs, termómetros de mercurio. Los elementos no están sujetos al movimiento de aire forzado, son menos exactos, sin embargo se utilizan en algunas aplicaciones. Y los de ventilación forzada. En un ciclómetro con ventilación forzada, los dos sensores de temperatura se exponen a una corriente de aire. Estos son usualmente termisores RTDs, termopares o termómetros de mercurio. Finalmente, el factor de bypass. Es una herramienta o una trampa que se utiliza para compensar una cantidad de aire que atraviesa la unidad de tratamiento, pero que debido a la configuración geométrica de la tubería no es tratada por esta. El factor de bypass es utilizado para expresar el rendimiento que posee el instrumento que está enfriando. Mientras más bajo sea este factor, se dice que el aparato tiene una mejor calidad. Por ejemplo, si en el instrumento el factor de bypass es de 1%, quiere decir que el 99% del aire está pasando por él. Un ejemplo, en general el factor de bypass se ve reflejado en los sistemas de acondicionamiento, también llamados de aire acondicionado, en los recintos como casas, departamentos, oficinas, entre otros, el cual controla las condiciones térmicas, temperatura, humedad y ventilación, sea cual sea el confort de las personas. El serpentín, equipo intercambiador de calor, que tiene por función enfriar el aire gracias al refrigerante a baja temperatura que circula por su interior y lo envía a las instalaciones, mediante lo cual se mantiene reflejado bajo confort la temperatura. Eso sería todo.
y le presento la bibliografía. Muchas gracias por su atención.